Vamos a ver ahora la unidad de refrigeración, los sistemas de refrigeración. Estuvimos viendo hasta ahora que los distintos ciclos utilizan distintos fluidos. Trabajamos, por ejemplo, con los ciclos de gas. Vamos a poner esto un poco más chico. Trabajamos con los ciclos de gas, donde utilizábamos el aire como fluido para modelar. Después vimos los ciclos de vapor, donde utilizamos el vapor de agua o el agua en sus dos estados para modelar. Y ahora vamos a ver los ciclos de refrigeración. Donde vamos a utilizar, en vez de vapor de agua, en uno de los casos, vapor de refrigerante. Después vamos a ver que en realidad hay varias formas de hacer ciclos de refrigeración, pero en sí la mayoría tienen similitudes. Estaría bueno comenzar por ver qué es un ciclo de refrigeración. Los ciclos de refrigeración se utilizan por la compresión de algún fluido en su fase vapor y después su expansión. Es decir, que hay una alternancia entre la evaporación y la condensación de este refrigerante. Que esto nos va a hacer pensar en Rankine, por ejemplo. ¿Se acuerdan que nosotros en Rankine teníamos dibujar acá abajo que se ve mejor? Teníamos nuestro TS, en donde teníamos la campana, y nos manejábamos con dos isobaras en las que sucedía el ciclo. La de presión 1 y presión 2. ¿Y nosotros qué hacíamos acá? Bueno, comprimíamos el líquido, calentábamos y después lo expandíamos en una turbina. Y después, bueno, repetíamos el ciclo y sacábamos el trabajo neto como la diferencia entre el calor aportado acá y el calor rechazado en esta parte. En los ciclos de refrigeración, básicamente lo que vamos a hacer va a ser algo inverso. Vamos a trabajar también en un TS como este. También vamos a estar en principio acotados entre dos isobaras, una baja presión y una alta. Presión 1, presión 2. Pero se acuerdan que cuando vimos Carnot en su momento dijimos que si un ciclo tenía un sentido horario, este ciclo entregaba trabajo, y si el ciclo tenía un sentido antihorario, este ciclo consumía trabajo. En este caso nosotros vamos a consumir trabajo en el ciclo para lograr un enfriamiento, en vez de aprovechar las diferencias de temperatura para lograr un trabajo. En principio habíamos dicho que el ciclo iba a tener esta forma, con nuestras isobaras, y el ciclo va a funcionar en este sentido. Vamos a comprimir, ahora lo vamos a ver más en detalle, pero para que tengamos una pequeña vista. Vamos a comprimir, vamos a enfriar, vamos a expandir y después vamos a calentar ese fluido. Y este calentamiento del fluido, esta fase va a ser la que retire el calor que nosotros queremos retirar de un ambiente o de un espacio o de un equipo. Es decir, este va a ser nuestro calor útil a retirar, por ejemplo, de un sistema frigorífico. Los tipos de ciclos que tenemos, en principio, que son los que vamos a analizar, van a ser compresión de vapor, que esto va a ser como una especie de Rankine inverso, que es lo que vamos a tener es el fluido en dos estados, en estado gaseoso y en estado líquido, y vamos a utilizar una expansión, por ejemplo un dibujito que se ve acá, esto es una valvulita o representa una valvulita de expansión que es la que nos va a permitir lograr las muy bajas temperaturas.
Después hay otros ciclos de refrigeración por gas, es decir, que el fluido todo el tiempo está en estado gaseoso. Después hay ciclos de refrigeración en cascadas, que pueden ser conjunción de varios ciclos para lograr o un mejor rendimiento o alcanzar valores que no se podrían alcanzar en un solo ciclo, u optimizar estos valores u utilizar fluidos distintos. En muchos casos uno tiene que enfriar muchísimo y en una sola etapa con un solo refrigerante no se lograría, entonces hay que utilizar varias etapas o varios ciclos con distintos refrigerantes. Y refrigeración por absorción, que en vez de tener un compresor en esta etapa, tendrá algún absorbedor. Ya vamos a ver. Es importante, por ahí no lo vamos a utilizar nosotros, pero en la mayoría de la bibliografía de refrigeración especializada aparecen las toneladas de refrigeración. Entonces es una unidad, una tonelada de refrigeración es equivalente a 211 kilojoules por minuto. Si hay que hacer las conversiones, en algún caso. Hay otro sistemita que también vamos a ver, hogareño si se quiere, que son las bombas de calor. Las bombas de calor vienen a ser una suerte de calefactor que funciona con un principio de refrigeración. En Argentina es poco común ver bombas de calor, por ahí en otros países es más habitual. Se está empezando a usar en Buenos Aires, no nos vamos a meter mucho en el tema. La idea es que las bombas de calor además pueden funcionar en los dos sentidos. Pueden calentar el ambiente o lo pueden enfriar. Y esto sí lo conocemos un poco más porque conocemos los aires acondicionados frío-calor, que básicamente son un aire acondicionado que se puede invertir y funcionar como bomba de calor. El ciclo de Carnot de refrigeración. Este vendría a ser la idealización, como todos los modelos ideales que utilizamos. En la práctica es inviable, tiene un montón de dificultades que no permiten alcanzar este ciclo ni algo parecido, pero sigue siendo el ciclo más eficiente para refrigeración que podríamos utilizar si se pudiera optar por esta función ideal. ¿De qué se compone el ciclo ideal de Carnot? Bueno, tiene un compresor. Esperen que esa no era la idea. Tiene un compresor que va a ser el que haga esta suba de presión. Recuerden que esto opera entre dos isobaras, ¿no es cierto? Entonces, el compresor va a hacer esa subida de presión desde la presión 1 hasta la presión 2. Luego lo vamos a pasar por un condensador, porque acá la temperatura va a ser mucho más alta que el ambiente, por ejemplo, porque al comprimir un gas se calienta. Cuando vimos los procesos politrópicos, se acordarán de esto. Bueno, enfriamos ese gas que está muy caliente en este condensador. Y cuando llega hasta un punto de saturación, es decir, que logramos condensarlo completamente, que se vuelve líquido del todo, lo expandimos en una turbina, en el caso del ciclo de Carnot. Esto en la práctica es muy difícil, es muy costoso, se usa para algunas aplicaciones muy particulares, entonces hace falta una solución más económica, que ya vamos a ver cuáles son, que son las válvulas de expansión. Pero el ciclo ideal tiene una turbina isentrópica. Esa expansión lo que genera es una caída de temperatura. Esa caída de temperatura la utilizamos para ir a un evaporador, que es decir, es el equipo que retira el calor que nosotros necesitamos retirar. Por ejemplo, si esto era un freezer, que necesitamos mantenerlo a 18 bajo cero. Bueno, este evaporador estará, por ejemplo, a menos 25 para asegurar que haya transferencia de calor desde el freezer hacia las paredes del refrigerador. Y bueno, ese calor que retira del ambiente hace que el fluido se evapore y una vez que está completamente evaporado lo comprimimos. ¿Cuál es la gracia de esto? O sea,
¿cuál es el mecanismo subyacente que permite que esto funcione? Es que al comprimirlo superamos, por ejemplo en el caso de las heladeras, superamos la temperatura ambiente. Entonces eso nos permite que en este circuito haya transferencia de calor desde la heladera hacia el ambiente. Por esto tal vez esté a 50 grados centígrados o 60 y el ambiente debería estar de 25 a 35 grados, suponiendo lugares bastante cálidos. Entonces podemos tener el diferencial de temperatura que nos permite sacarle energía al fluido y enviarla hacia el ambiente. Y esa energía que finalmente viene desde acá, donde queremos mantener una temperatura muy baja. Para medir el rendimiento de estos ciclos, resulta interesante aplicar las fórmulas que ya fuimos viendo. Las vimos en su momento cuando hicimos Carnot invertido, que no era adecuado usar los rendimientos habituales porque nos iban a dar valores superiores a la unidad. Entonces no está bien visto y no es muy práctico para evaluar. En los ciclos frigoríficos se usan los coeficientes de desempeño, los COP. En este caso, como en el refrigerador o en la bomba de calor estos usos son distintos, o sea, en el refrigerador nos interesa saber, regresemos a la diapositiva esta, en el refrigerador cuál es nuestro beneficio, qué es lo que buscamos con nuestro ciclo. Logramos este calor. Deseamos que este calor sea el que sale del espacio que queremos refrigerar. Entonces el objetivo de nuestro ciclo de refrigeración es este calor. En cambio, en las bombas de calor, nuestro objetivo es este calor que ingresa. Entonces eso genera una pequeña diferencia en la ecuación. Esa pequeña diferencia es esto, que en un caso nos queda uno delante del otro y hay pequeñas ecuaciones que los relacionan uno con el otro, pero en sí es aplicar la fórmula calores y trabajos deseados. Esto para el ciclo ideal, porque estamos hablando de la eficiencia de un ciclo frigorífico de Carnot. Si no, son calores extraídos o aportados y sobre el trabajo utilizado para hacer ese ciclo. Pasemos al ciclo de refrigeración en sí, el que se usa, por ejemplo, en las heladeras o en los freezers. El ciclo básico y práctico que suele constar, en vez de con una turbina, lo que hemos visto antes, una válvula de expansión. ¿Está bien? Los ciclos, la idea de este ciclo es similar. ¿Qué tenemos acá? Algún refrigerante que, por ejemplo, podría ser agua, no se utiliza por las temperaturas de evaporación del agua y las presiones, entonces suele ser poco práctico. En algunos casos industriales se utiliza el agua como refrigerante, pero son cosas muy puntuales. Por lo general, ya vamos a hablar de refrigerantes, se utilizan distintos tipos de compuestos. Habrán sentido nombrar alguna vez freones o cosas por el estilo. Amoníaco los refrigerantes muy viejos. Pero en sí lo que necesitamos es un gas que nos permita operar entre dos límites de presión que necesitemos y que en esos límites de presión tenga la posibilidad de estar en ambos estados, líquido y gaseoso. ¿Por qué? Porque bueno, necesitamos que esté gaseoso para pasarlo por un compresor para hacer este proceso y lograr una alta temperatura, que es esta de acá. Estoy dibujando un poco horrible, que sería, recuerden que esto es un TS, entonces esta temperatura es la temperatura 2. Después de eso lo metemos al condensador, que sería la parte de atrás de una heladera, por ejemplo. Veámoslo con ejemplos cotidianos que nos va a ayudar a entenderlo. Y en ese condensador lo que hace es entregar calor al ambiente. Es decir, pasa de esta T2 a todo este punto que sería T3. Baja su temperatura. Al bajar la temperatura lo que sucede es que llega a un estado de líquidos. Todo esto que era un vapor
sobrecalentado después de la compresión, llega a un estado líquido. En el estado líquido lo que hacemos es pasarlo por una válvula de expansión. Las válvulas de expansión son válvulas que estrangulan y hacen que la presión baje violentamente. Y si se acuerdan de cuando vimos los balances de energía, en estos casos si uno baja violentamente la presión, y al ser isoentálpica, mantenerse la entalpía constante en la válvula, lo que sucede es que baja también violentamente su temperatura, en este caso de T3 a T4, y se vaporiza. Fíjense que lo que sucedió es que teníamos todo un líquido, hasta acá teníamos totalmente estado líquido. Lo pasamos por la válvula de expansión y lo que tenemos acá de este otro lado de la válvula es una mezcla de líquido y vapor que bajó muchísimo de temperatura, bajó a T4. Con esa temperatura, que por ejemplo podría ser menos 25 o menos 15, depende de si estamos viendo, supongamos que es el freezer y no la parte de abajo de la heladera. Si es el freezer, la temperatura baja hasta menos 25 grados y entra al evaporador, que serían las paredes del freezer. Como nosotros queremos mantener el freezer a menos 18, bueno, hay transferencia de calor desde este punto a este punto. Esto, al recibir el calor de los alimentos, de lo que esté guardado en el freezer, lo que sucede es que empieza a evaporarse. Ahí es por ahí donde tenemos que prestar atención, que es el que se nos escapa un poco de la lógica, ¿no? Teníamos un líquido, vapor, una pequeña mezcla muy fría, que se evapora pasando por el freezer, que está muy frío, es decir, que a muy baja temperatura estamos logrando evaporación. Esto por ahí es lo que atenta un poco contra la lógica y al principio cuesta entenderlo. Que pusimos un líquido a menos 25 grados y lo hicimos evaporarse a esa temperatura tan baja. Y esto también tiene que ver con las capacidades del refrigerante, de estar en estas condiciones de evaporarse a estas temperaturas tan bajas. El agua, por ejemplo, sería imposible, porque el agua a los 0 grados ya está congelada y sería imposible que hagamos un circuito de este tipo para refrigerar. Todas las soluciones que tienen agua en general están por sobre los 0 grados y mucho más también por los límites de vaporización. Bueno, este vapor finalmente lo que se hace es volver al compresor. Y en el compresor, con el trabajo de entrada, lo que logramos es otra vez subirle su temperatura hasta estos valores. Con esta combinación de tener punto fundamental, como les había dicho en el ciclo anterior cuando hablamos de Carnot, es que acá haya muy alta temperatura, por ejemplo 50 o 60 grados centígrados, que logren permitir el flujo calórico desde el condensador, desde la rejilla de la heladera, hacia el medio ambiente. El mismo gráfico que ahora lo estamos viendo con la heladera que estábamos hablando. En algunos casos verán que acá no hay una válvula de expansión, sino que lo que hay es un tubo capilar. ¿Qué es un tubo capilar? Veníamos con una tubería de determinado diámetro y se reduce muchísimo. Al reducirse lo que sucede es que se estrangula y de nuevo tenemos la caída de presión. Nosotros, más allá de que sea una válvula o un capilar, lo que queremos para lograr el enfriamiento es el estrangulamiento del fluido para que caiga muchísimo su presión. Un diagrama que se utiliza mucho, nosotros mucho no lo vamos a utilizar, tenemos